Bienvenidos otra vez al Rincón de la Hormiga. Esta vez vamos a transmitir una serie de videos que la hemos titulado Señales de su venida. Al igual que los discípulos tenían curiosidad de saber cuáles serían las señales antes de su venida, nosotros también debemos investigar a la luz de la palabra de Dios. Mateo 24:3 nos dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Las cosas que vamos a estar compartiendo no es algo que he descubierto por mi cuenta, es algo que Dios me ha permitido entender a través de escuchar a otros hermanos que antes que yo estudiaron y han expuesto la palabra de Dios. Yo solo he armado un rompecabezas. Es igual de la manera que Dios nos ha hablado. Él nos dice en Isaías 28:13: La palabra de Dios pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Dios no va a dar la realidad o la verdad de las señales de su venida a una sola persona, porque nos creeríamos saberlo todo, y ese es el principal problema del pueblo de Dios actualmente, que cree saberlo todo y no está dispuesto a escuchar qué tienen que decir otras personas. El nombre de este canal es El Rincón de la Hormiga, precisamente por eso, porque no creo saberlo todo, simplemente soy una hormiga que puede traer algo de edificación a quienes estén dispuestos a escuchar. Vamos a comenzar entonces con la serie de videos titulada Las señales de su venida. Para comenzar debemos entender que Dios quiere habitar en medio de nosotros. Su plan desde el principio fue establecer un reino que enseñe a los demás seres a vivir de esa manera santa y piadosa delante de Él. En Éxodo 25:18 nos dice: Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. La expresión en medio de ellos implica a estar en el interior. Ese fue el propósito por el cual eligió al pueblo de Israel. En el capítulo 19, verso 6 nos dice: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios repite muchas veces que somos un pueblo especial, un pueblo apartado de entre las naciones para Él, para ser un reino de sacerdotes y gente santa. La misión de un sacerdote es reconciliar al pueblo de Dios con Él, por las faltas que cometemos. Números 15:28 nos dice: Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Esta es la misión de Yeshua. Para eso Él vino al mundo. Él vino al mundo para reconciliar al mundo con el Padre. En Colosenses 1:20 nos dice: Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Esta es la manera en cómo Dios separa a un pueblo para sí y nos mostró que la historia del pueblo de Israel es un paradigma de cómo Dios está haciendo hoy a una escala mundial esa misma separación de un pueblo santo para Él. 1 Corintios capítulo 10, verso 6 nos dice que la historia del pueblo de Dios, la historia del pueblo de Israel, ha sido puesta como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Dios quiere reinar en la tierra con nosotros. Si queremos ser parte de su reino, debemos poner mucha atención a estas advertencias. Quiero mostrarles 3 etapas por las cuales Dios llegó a formar un pueblo al cual le entregó la tierra prometida. La primera etapa es la que la Biblia nos narra desde Abraham. Dios señaló que su descendencia, Israel, sería esclavo 400 años, luego de lo cual Dios libraría de su esclavitud. Esta es la primera etapa de Israel. Desde ser un hombre ya casi muerto, como lo llama la Biblia, y sin descendencia, tuvo que esperar muchos años para que Dios le diera un hijo. De ser un hombre así, Dios lo llevó a convertirle en una nación grande. Una nación y una descendencia hoy en día no puede ser contada. Como la arena del mar o como las estrellas de los cielos. Dios le dio esa promesa a Abraham. Este pueblo, aunque grande,
terminó esclavo en Egipto. Terminó oprimido en Egipto, a la espera de un Salvador que los libertara del yugo de Faraón. En el libro de Oseas comienza el paradigma para lo que hoy es el pueblo de Dios. De la misma manera que Abraham, un hombre casi muerto y sin descendencia, llegó a ser una nación grande y poderosa, de la misma manera el pueblo de Dios fue primero desechado y deja de ser llamado pueblo de Dios, pues Él mismo nos castiga. Oseas 1:6 nos dice: concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo: ponle por nombre Lo-ruhama. Esto significa no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y dijo Dios, 1:9, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ami. Esto significa no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. 1:10, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios vivo. Dios profetizó a través de Moisés que seríamos esparcidos en todo el mundo, pero no como algo desechable, no como el polvo, no como algo inservible. Dios dice que Él nos esparció en el mundo, pero como una semilla es esparcida en un campo fértil. Por causa de desobedecer sus mandamientos, Dios esparció al pueblo de Israel en el mundo como una semilla. Levítico 26:33 está escrita la profecía: y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Este castigo vino por desobedecer los mandamientos de Dios. Es ahí cuando empieza el paradigma escrito en Oseas. Dios ahora esparce al pueblo de Dios para hacer lo mismo que hizo con Abraham, hasta que lleguen a ser una nación fuerte. Pero esta vez, la nación fuerte ya no estaría esclava en Egipto. Esta vez, la nación sería todo el mundo, y Egipto sería todo el mundo. Yeshua nos dio una parábola de lo que Dios hizo en la tierra. Él hizo referencia a la profecía de Oseas, donde nos enseña que seríamos esparcidos como semillas en un campo donde Dios mismo siembra. En Oseas 1:4 nos dice: y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Jezreel significa Dios siembra, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Recuerden, Jezreel significa Dios siembra. El propósito de Dios para alcanzar no solo a su pueblo, sino, como Yeshua dijo, a todo aquel que cree, fue regar a toda la casa de Israel alrededor del mundo. Yeshua vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel para sembrar la buena semilla, la cual será recogida en el tiempo de la segunda venida. En Mateo 13, del 37 al 39, cuando a Yeshua le preguntan sobre la parábola que él dio de la semilla, él mismo dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De esta manera Dios formó un pueblo que ha crecido y se ha hecho grande e incontable en todo el mundo. Ha llenado el mundo con su semilla, como lo dijo a sus discípulos cuando les anunció de las señales de su venida. Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El pueblo de Dios no es una iglesia en especial, ni un ministerio en especial, ni un pueblo en especial. Al contrario, son todas las diferentes denominaciones que han nacido de la predicación del evangelio. Su pueblo está conformado por los diferentes tipos de personas, no precisamente personas santas. Es por eso que Dios tiene que llevar a su pueblo al desierto
para allí saber qué hay en su corazón. El pueblo de Israel estaba compuesto por multitud de gente, no solamente por israelitas. El libro de Éxodo nos muestra que estaba compuesto inclusive por extranjeros, a los cuales al pie del monte Sinaí Dios los llamó mi pueblo Israel. En Oseas 13:5 nos dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. El lugar donde Dios realmente nos va a conocer si somos o no su pueblo es en el desierto, y es a donde Él nos va a llevar. Oseas 2:14 nos dice: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En el desierto es el lugar donde Dios nos da sus palabras, que son las que conocemos como sus leyes. Es allí donde Él verá si estamos dispuestos o no a cumplir con el pacto que ha establecido con su pueblo. Jeremías 2:6 nos dice: y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, y por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Vemos que antes de que el pueblo de Israel sea llevado al desierto, Dios debe librarnos del reino de Egipto, de Faraón y el yugo que ha puesto sobre nosotros. Todos conocemos la manera en que Israel fue librado de Egipto, por medio de plagas y mano fuerte. Como habíamos dicho antes, este es un paradigma de cómo Dios hoy va a librar a su pueblo. Y como vimos ya, su pueblo está esparcido en todo el mundo. Esta liberación de Israel tendría su mayor expresión en la muerte de los primogénitos, donde solo los que tenían la señal en el umbral de sus puertas serían librados del castigo. Esta fue la plaga final que liberó de una vez al pueblo de Israel de Egipto y dejó a Egipto y a su rey lleno de muertos. Ahora, en el tiempo de hoy, habrá también una liberación de Egipto, del mundo en que vivimos, del sistema del mundo en que vivimos. Apocalipsis los llama los 7 sellos, a través de los cuales Yeshua, el Cordero, el único capaz de tomar posesión de su herencia, toma la posesión de la tierra en la figura de un testamento al cual se le llama testamento liberal. Al finalizar los 7 sellos, Dios sellará a quienes son su pueblo. Los sellos son la manera en cómo Dios librará a su pueblo de Egipto, del mundo, dejándolo lleno de muertos. Apocalipsis capítulo 7, verso 1 nos dice: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. A lo largo de más de 2000 años, el pueblo de Dios ha sido sembrado en el mundo, para que hoy se convierta en una nación incontable. Ha llegado el tiempo de ser librados de la opresión del sistema del mundo. El mundo y sus sistemas de gobierno están a punto de ser destruidos, y su pueblo será sellado y llevado a la segunda etapa, el desierto. Las trompetas es el símbolo del desierto. Es el paradigma a cual Dios muestra que después de que el pueblo de Israel fue librado de Egipto, Dios le llevó al desierto para conocer lo que había en su corazón. Después de los sellos, en el paradigma de Dios están puestas las trompetas. Es el lugar donde Dios hablará a nuestro corazón para saber si haremos o no sus mandamientos. En el próximo video estaremos hablando de cómo Dios librará a su pueblo de Egipto y recuperará su herencia en la figura de un testamento liberal expuesto en Apocalipsis capítulos 5 y 6. Si desea saber más, no se pierda el próximo video.